Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. La palabra será puesta en Iglesia Vida Plena Barinas en YouTube. Ahí puede escuchar otra vez la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Por favor, me dice amén si lo tiene. Muy bien, están muy rápidos ustedes. Muy bien, para ganar tiempo. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. A ver, ¿qué recibimos de Dios? Su espíritu. Diga conmigo: hemos recibido el espíritu que procede de Dios. Pero hay un porqué. ¿Por qué hemos recibido el espíritu? ¿Para qué hemos recibido el espíritu de Dios? Se ha hecho esta pregunta: ¿para qué he recibido el espíritu de Dios? Y aquí está la respuesta: para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Por su gracia, por ese favor, por ese don, por este regalo, para que entendamos lo que Él nos ha concedido. El verso 13 dice: esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí hay una gran diferencia. El que no entiende lo que ha recibido por gracia hablará siempre palabras humanas, enseñará dogmas, doctrinas, enseñará cualquier cosa que se le venga al corazón y a la mente y creerá que está bien. Pero el que tiene el Espíritu por gracia y entiende lo que ha recibido, mire lo que hace, lo que dice el apóstol Pablo: enseña con el Espíritu, no con sabiduría humana, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Verdades no conforme a lo que creo, verdades no es como me parece a mí o como yo lo estoy interpretando, sino que son verdades conforme al Espíritu, que son verdades espirituales. Y hoy quiero introducirnos como primera parte a la administración fiel de lo que hemos recibido. Vamos a hablar en primer lugar de lo que hemos recibido. Y lo que espera Dios de nosotros es que seamos administradores fieles ¿de qué? De lo que hemos recibido por su gracia. Y es un tema interesante que lo vamos a complementar también el próximo domingo y los que sean necesarios. Porque es vital, amados, que como hijos nosotros podamos entender cuál es nuestra administración. Y cuando hablamos de administración, no estoy hablando de si somos eficientes en administrar recursos o de administrar bienes o cosas materiales. Cuando hablamos de administración, pero de una gracia, trasciende mucho más el pensamiento que hemos tenido de ser bueno para producir o llevar a un término bueno algunas cosas. Y hoy quiero que comencemos a entender, que saquemos de nuestra mente, cuando hablemos de administración, el concepto que humanamente hemos aprendido de las cosas. Cuando hablamos de administración de la gracia y de algo espiritual, esto es mucho más grande y requiere también fidelidad para hacerlo. Y por supuesto, como siempre hemos aprendido y enfocamos todo el testimonio del ejemplo de Cristo como administrador fiel. No tengo dudas que estos tiempos que estamos viviendo como iglesia son de intensa luz. Ha sido de mucha luz en cuanto al entendimiento de esta verdad presente. Amados, creo que de verdad Dios nos está alumbrando cada vez más. No estoy hablando de vida plena, estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo. Estoy hablando que estas verdades cada vez más las podemos ver, como decíamos al principio, nítidamente. Que la luz del entendimiento ha resplandecido sobre cada uno de nosotros y estamos siendo llevados por Dios a unas profundidades mayores. Si
hacemos retrospectiva y vemos nuestra vida hace 3 o 5 años y vemos lo que Dios está produciendo, en 2 años para acá vamos a encontrar algo diferente y vamos a ver que Dios nos ha ido llevando a unas profundidades mayores. Por eso, el entender lo que hemos recibido por gracia, quiero que hoy podamos sentar un fundamento de poder entender lo que hemos recibido por gracia. Porque cuando somos conscientes de lo que hemos recibido, mayor se vuelve el compromiso para administrar lo que hemos recibido. Cuando usted entiende verdades, en usted, en mí, en todos nosotros, se debe despertar un compromiso mayor para vivir de acuerdo a la verdad eterna, a la verdad que se nos revela. Y esa es la conciencia y el pensamiento que tenemos que desarrollar siempre, que mayor se vuelve nuestro compromiso por lo que Dios nos ha dado, por lo que hemos recibido. Mayor será entonces y mejor será nuestra administración de esta gracia. Será mejor nuestra administración de lo que siempre hemos hablado, de esta vida que portamos, de este espíritu que ya nos habita, de esta vida nueva, de esta nueva naturaleza que está instalada en nuestro interior, de esta vida que definitivamente nos gobierna donde siempre o donde estemos. Por eso es importante entender la administración, pero la fidelidad con que vamos a llevar todo esto. Por eso el escritor a la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12, a partir del 1 o verso 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, esa multitud de testigos la empieza a describir en el capítulo 11. Lo voy a dejar como tarea para repasar de cuáles testigos está hablando en el 12. Está en el 11 descrito quiénes son estos testigos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Qué tremendo entender estas palabras. Despojémonos del lastre que nos estorba, pero dice más, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nos dice también, al despojarnos de estas cosas, por causa de lo que hemos recibido, para ser hallados administradores fieles, dice, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué más dice su Biblia? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando, o en otras palabras, restándole el valor a la vergüenza que significaba ir a la cruz. Y ahora, por permanecer firme, por ser fiel a lo que le entregó el Padre para administrarlo y llevarlo hasta el final, dice ahora, la consecuencia, está sentado a la derecha del trono de Dios. Y partimos de este ejemplo para poder entender lo que es ser administrador fiel de algo que hemos recibido, y lo vemos aquí en la vida de Jesús. Todo lastre del que nos habla el escritor a esta carta, todo ese lastre también involucra la manera en que siempre hemos hecho las cosas. A veces no es firmeza, sino que es terquedad, el creer, es que yo siempre he hecho las cosas así y así deben ser. Pero cuando entiendo que lo que ha sido depositado en mi interior para ser administrado con fidelidad, entonces comienzo a ver desde otra perspectiva y comienzo a producir transformación y cambio para ser fiel a esa administración. Es también cambiar muchas veces la forma en que hemos hecho las cosas por ignorar la verdad. Lamentablemente en la iglesia evangélica se han hecho cosas y se han construido enormes pilares, pero solamente bajo una visión equivocada.
Se han construido muchas cosas, pero bajo un conocimiento errado. Y se ha perdido de vista lo más importante. Y por eso es que algunos no han podido ser buenos administradores. Y lo que es peor, no han sido fieles en lo que Dios les ha dado. Lamentablemente el espíritu religioso se ha metido en el cuerpo y ha dañado a mucha gente. Algunos han retrocedido, algunos han permanecido, pero no han podido ver claramente para ser buenos administradores. Por eso es necesario entender que no se puede construir y no se puede correr esta carrera, como dice Pablo, como queremos. No podemos construir desde lo que yo pienso y desde lo que creo. En algunos púlpitos evangélicos se han construido algunos dogmas y algunas cosas muy diferentes a lo que nos habla la palabra. Y algunos están corriendo una carrera medio bien, producto de la ignorancia de la verdad. No puede haber excusas. Ya en este tiempo el misterio que estaba escondido fue revelado. No puede haber ya obstáculos para administrar con fidelidad esta gracia, para administrar con fidelidad lo que hemos llamado la verdad de este evangelio. Pareciera que cuando hablamos de evangelio, algunos han entendido lo que quieren entender. Y por eso el evangelio en muchos lugares, cosas que estamos trabajando, no uno solo, sino muchas personas, para que el evangelio no sea contaminado, no sea diluido y no pueda ser enseñado de la forma incorrecta. La verdad de este evangelio nos llama otra vez a volver a la palabra, a revisar lo que dice la palabra. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia. Amados, esta gracia recibida, esta gracia que se nos dio, por supuesto que va mucho más allá del perdón de pecado. Porque normalmente cuando hablamos de gracia, o yo pregunto, ¿qué es la gracia? Y el concepto que a veces podemos tener es favor inmerecido. Es lo que más rápido se nos viene a la mente. Pero esta gracia es mucho más allá que un favor inmerecido o que el perdón de pecado para salvación. Es mucho más que eso. Esta gracia recibida, amados, esta gracia que se nos ha concedido, hoy nos permite vivir a Cristo. Vivir a Cristo. El viernes hablábamos que nosotros no aprendimos de Cristo, sino que aprendemos a Cristo. Porque el que aprende de Cristo siempre se fijará en las cosas externas. Y yo le ponía un ejemplo a los hermanos. La religión nos enseñó que las cosas externas, lo que se ve, es lo más importante. Porque parecía que el orar, no sé, 2, 3 horas o no sé cuántas horas, te hacía ver más espiritual. El no perderte en ninguna reunión te hacía el más espiritual. Y poco a poco hubo un evangelio que comenzó a enseñarse en las cosas externas, pero nunca trató con el corazón del hombre. Entonces éramos buenos para estar de rodillas 1, 2 horas, pero cuando salíamos del lugar, porque se suponía que en el lugar estaba Dios, y salíamos de ahí, parecía que teníamos permisos para vivir como queríamos. Pero cuando entendemos lo que recibimos por gracia, sabemos que en el lugar hoy donde estamos congregados no está Dios. En el lugar físico, aquí no está Dios. ¿Cuánto hemos escuchado? Bienvenido a la casa de Dios. A la casa de Dios le llaman las 4 paredes. Pero cuando entendemos que lo que recibimos por su gracia, sé que ahora yo soy la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Pero como casa de Dios, ahora consciente de esto, yo digo, yo debo administrar esta casa fiel, porque se me dio este privilegio de que Él habita en mí, de que su espíritu ya habita en mí. Y conversaba con un hermano ayer
Y parece que se le enseñó a la gente a que si no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo de Dios. No, suelta la lengua, suelta la lengua. Algunos de ustedes, que yo soy más viejo en el Evangelio, no sé. Pero en mis tiempos te obligaban, hermano, suelta la lengua, suéltala, habla la lengua nueva. Hermano, y te ponían el micrófono y tú te tenías que decir cualquier cosa para no quedar mal, para hacer ver que tenías el Espíritu Santo. Y podíamos inventar cualquier lengua y bueno, ahí estaba comenzando, tenías que practicar un poco más para perfeccionar el don de lenguas. Pero todo se redujo a algo externo. Cuando en realidad la palabra y el apóstol Pablo expresa que el Espíritu Santo de Dios ya habita en nosotros. Que no tengo que cumplir con ciertos requisitos. Es que cuando creo, el Espíritu Santo viene a mí. Y no se me da cuentagotas. Como yo les decía hace mucho tiempo, y perdone que lo lleve a esto, pero en mis tiempos hay gente que yo conocí que tenía 2, 3, 4 años y 5 años orando para que el Espíritu Santo lo llene. Que quiero ser bautizado. No, eso cuesta demasiado, hay que orar no sé cuántas veces. Fue un entendimiento equivocado. Porque el Espíritu Santo dice que ya nos habita. Habita en la casa, que tú eres habitación, que tú eres morada, que tú y yo somos el templo donde Él está. Bueno, cuando empezamos a entender estas cosas, entonces hay una demanda mayor. Cuando ya entiendes estas verdades, el compromiso para ser un administrador fiel tiene que ser mayor. Debe ser mayor para nosotros. Esta gracia, repito, hoy concedida, nos hace vivir a Cristo en plenitud. Aprender de Cristo era aprender de las cosas externas, pero aprender a Cristo es entender que hoy, tal cual Jesús con el Padre, somos uno solo con Él. El que se une a Él, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Amados, somos uno con Él. Somos un espíritu con Él. Por eso entendimos que aprendimos a Cristo, porque Él ya está en nosotros, porque somos uno con Él. Esta maravillosa gracia nos exige permanecer firmes y constantes. No puede ser que por situaciones de la vida no podamos tener firmeza o tengamos firmeza cuando estoy contento. Esta administración de esta gracia implica un compromiso de entender que yo debo permanecer firme. Y cuando habla de permanecer es estar unido a Dios, firme y constante. Vivir así, firmes y constantes, nos hará resistir lo que sea para no perder lo que ya tenemos, una posición en Cristo, para comprender exactamente y expresar esta vida que nos habita, expresar el Evangelio, pero de manera más exacta. Quiero que entienda que cuando hablamos de ser administradores fieles, también se nos exige exactitud en esta administración. Por favor, se puede levantar su mano y recibir la palabra. Hemos entendido que la gracia no es algo. La gracia es alguien, es Cristo en nosotros. La gracia es Cristo en nosotros. La gracia es todo lo que Dios el Padre nos concedió a través del Hijo de Cristo. Lo tenemos todo, hermanos. Por eso siempre hablamos que estamos plenos, completos, llenos, que no nos hace falta nada, porque esta vida que fue provista trae consigo todo. Por eso esta abundante gracia recibida de Dios es para que comprendamos, escúchenme, para que entendamos que siempre Dios esperará algo de nosotros. Vuelvo a repetir, siempre Dios esperará algo de nosotros. Y usted, como yo lo he llevado siempre a hacerse preguntas, como yo soy preguntón, pero para mí mismo, usted puede decir, ¿pero qué será lo que espera Dios de mí? Porque si el pastor está diciendo que Dios espera algo de nosotros,
¿Qué es lo que espera de nosotros? Lo que Dios espera de nosotros es que usted y yo seamos gobernables. Número 1. 2, que seamos buenos administradores. 3, que seamos además colaboradores y participantes de este reino inconmovible que ya hemos recibido y en el cual hoy tenemos parte. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos gobernables. Cuando alguien es gobernable, es una persona que se le han caído los velos y ve claramente la verdad y se compromete con la verdad. Cuando alguien todavía tiene los velos puestos, vivirá como quiere, como cree y pensará que está siendo fiel administrador al Señor. Pero cuando alguien entiende la verdad presente, que es Cristo mismo, que ahora Cristo lo habita, que ahora es casa, que ahora es habitación, que ahora es templo, ahora sabe cómo debe administrar esto. El apóstol Pablo compara a esto que recibimos, a esta gracia, al evangelio, la verdad que es Cristo, lo compara como un tesoro en 2 Corintios capítulo 4. Cuando nos dan un tesoro, hermano, y cuando le den un tesoro a usted, no estoy profetizando, ni estoy decretando, ni declarando, pero cuando le den un tesoro a usted, porque lo ven confiable, ¿qué va a hacer usted con lo que le den? Con algo tan valioso. Voy a cuidarlo, voy a administrarlo. No es mío, pero voy a ser buen administrador fiel de lo que me están entregando. Entiendo que nuestra mente finita a veces no nos permite alcanzar a entender que a pesar de nuestras inhabilidades, que a pesar de nuestras metidas de pie o de nuestras malas decisiones, yo quiero recordarte hoy en esta mañana, Él te vio confiable, te vio con cara de administrador fiel de esta gracia. Nunca me voy a cansar de repetir lo siguiente: los errores que hemos tenido, que tendremos, jamás invalidará lo que Dios vio en nosotros para entregarnos esta gracia, esta verdad, este evangelio, este tesoro que es Cristo. Hermanos, somos depósitos, somos un depósito en donde se nos ha entregado algo valioso, eterno, que no perece. Él nos vio confiable, nos entregó el tesoro, nos entregó esta vida, nos entregó esta nueva naturaleza. Solo por gracia, solo por gracia. Nadie hizo nada, nadie, ninguno de nosotros, o el ser humano más bueno, el más caritativo, nadie tiene méritos para merecer esto, ninguno. Pero solo por gracia Dios nos ha entregado esto tan grande y tan valioso. Y lo maravilloso de esto es que no es ni será por nuestra propia fuerza. No administraremos bien porque nos portemos bien. Porque la religión nos enseña a portarnos bien. Claro, no es que usted va a decir, bueno, el pastor dijo que no hay que portarnos bien. No es así. Pero no es un método que aprendemos. No es por nuestras propias fuerzas ni nuestras propias decisiones. Es que hoy por hoy tenemos la ayuda, la guía del Espíritu Santo, el cual declara la palabra, te hace competente para administrar, para ser ministro en este nuevo pacto. ¿Está viendo lo grande que es esto? No es por nosotros ni será por nosotros, es porque ha sido depositado su Espíritu que nos hizo ya competentes para administrar esto. Número 1, para esta gracia se requiere ser hallados fieles al que nos llamó. Se requiere ser fiel al que nos llamó en esta gracia. Por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, esta gracia nos da esta posición. Han sido santificados y que tienen
parte en este mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. ¡Qué tremendo! Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Por favor, quiero regalarle esto. Yo sé que lo sabe, pero quiero recordárselo y recíbalo, por favor. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Levante su mano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y esa casa somos nosotros. Wow. Esa casa somos nosotros. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa ya somos nosotros. Si Él fue fiel y ha sido y fue el mayor y mejor administrador y fiel al que lo llamó de esta casa que somos nosotros, ¿para qué? Para que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Aleluya. Mantengamos nuestra confianza y la esperanza. Quiero decirte hoy, operar desde esta gracia requiere fidelidad. Otra vez, operar desde esta gracia requiere fidelidad. Pero quiero, por favor, que entendamos de que esta fidelidad es que soy fiel al pastor. No es esa fidelidad. Pero es que soy fiel al profeta o al apóstol, al maestro, al evangelista. No está hablando de ser fiel a algo. Cuando habla de ser fiel, es más que hacer cosas para alguien. Cuando habla de ser fiel, es mucho más que hacer caso. No, el hermano fulano es muy fiel porque llega todos los días temprano y saca las sillas. No estoy diciendo que no nos va a ayudar a sacar las sillas. El hermano fulano es fiel porque tiene 30 años con nosotros y ha sido fiel a la visión, a la organización. ¿Qué cosa nos ha hecho tanto daño que los sistemas evangélicos de una iglesia institucionalizada que pretende enseñorearse de todos y parece que todos le deben algo? Que parece que entrar a un sistema, una organización, es como entrar a la mafia, hermano. Si usted sale muerto. Esta fidelidad es mucho más que eso. ¿Qué es esta fidelidad? Fidelidad tiene que ver con cómo hacemos algo para aquel que nos llamó. Eso no tiene que ver conmigo, que voy a hacer algo para que el pastor Samuel se sienta contento y vea que yo sí soy fiel. No es eso. No tiene que ver en lo que hago, que es importante también, pero mucho más importante que eso, en cómo hago algo para aquel que me llamó. Cuando hablamos de fidelidad y cuando vemos esto de administradores fieles, se está también relacionando con ser exactos. Porque cuando usted y yo somos exactos, podemos llevar a cabo bien la asignación que Dios nos dio. Que Dios nos dio. Podremos cumplir la asignación, repito, que Dios nos dio. Esta gracia, este evangelio cada día, por eso nos perfeccionará para ser exactos.
Pastor, pero ¿cómo tengo esa actitud? Esta gracia por la vida de Cristo que hoy ya nos habita, nos perfecciona y nos perfeccionará en términos espirituales para poder cumplir con esta exactitud. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando somos fieles a Dios, la verdad siempre será innegociable. Cuando alguien es fiel administrador de lo que recibió, su posición, su convicción nunca será negociada. Por más beneficios que puedan parecer buenos, atractivos, esto no será negociable. Cuando somos fieles no hay métodos, no hay visiones que nos hagan extraviar de la verdad. Fiel a Cristo, principalmente. Yo debo decir en esta mañana, con toda convicción y con toda responsabilidad, y yo sé que a veces cuesta para algunos hablar de esto, pero para vida plena no nos cuesta decir estas cosas. Porque creo que estamos hablando de administradores fieles. Y cuando hay administradores fieles, podemos hablar con libertad la verdad. Tu fidelidad, repito, no es principalmente a una organización. Tu fidelidad no está condicionada a un ministerio, aún se llame Vida Plena. Voy a hablar por nosotros. Tu fidelidad no es a Vida Plena. Tu fidelidad no es al pastor Samuel. No. Tu fidelidad no es a una persona. Tu fidelidad siempre será primero al que te llamó, al que te hizo participante de este llamamiento, al que te escogió y te llamó como sacerdote, como nación santa, al que te dio esa vestidura de ser parte de un linaje escogido. A Él principalmente debemos nuestra fidelidad. Y cuando yo soy fiel al que me llamó, porque Jesús fue fiel al que lo nombró, entonces todo lo que implica trabajar en su reino te hace ser fiel en los demás, con los demás. No hay necesidad de que alguien ande con un látigo para que me sea fiel. No, porque eso será un fruto de esa vida espontánea y de esa gracia que estamos administrando. Que eso será expresado y será manifestado. No es por imposición, es porque se nos reveló una verdad y administramos con mucho celo esta gracia para ser hallados confiables para el Señor. Hablar de estas cosas, pues, yo sé que no arrancan amén algunos y aplausos menos. Porque parece que la fidelidad es que usted, si está aquí, permanece aquí y se muere aquí. Fiel a Dios antes que a los hombres, primeramente. Cuando tienes esa conciencia y esa mente de fidelidad a Dios, será fácil ser fiel a lo que tienes que hacer dentro de la vida congregacional. No porque te lo exijan o te lo pidan o es parte del requisito, es porque es una naturaleza que se te hará fácil expresar, manifestar. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren. Esta palabrita me llamó mucho la atención. Consideran a Jesús primero apóstol y sumo sacerdote. Hago un paréntesis y puedo decir que la iglesia de Cristo es apostólica porque Jesús es el primer apóstol y no es porque tengan un apóstol.
La iglesia es apostólica porque el primer apóstol, Jesús, la hace apostólica para ser enviada, para predicar, para llevar este mensaje. Y no es porque tenemos una figura de un apóstol. Así. Pero seguimos. Consideren. Cuando habla de considerar, está diciendo, tengan presente. Tengan presente. Miren con atención a Cristo. Cuando hablan, consideren, están diciendo, tomen el ejemplo de aquel que primero fue fiel al que lo llamó, a Cristo. Repito, perdone que sea tan reiterativo, pero me parece importante. Cuando habla de considerar, es que tengan presente, miren con atención, fijen su mirada en Cristo. Tómenlo como ejemplo de fidelidad. Porque dice, Él fue fiel al que lo nombró, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esta palabra destaca que ambos, Jesús y Moisés, fueron fieles, aunque en momentos, en tiempos y en circunstancias diferentes. Pero quien los llamó les entregó una asignación. Y lo que esperó de cada uno, de Jesús y de Moisés, fue fidelidad. Y el que los llamó recibió fidelidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad también, buenos administradores. Lo que me lleva a otra pregunta reflexiva que me hice yo y que hoy lo llevo conmigo, a que también usted se pregunte, ¿cuándo soy fiel? ¿Alguien se ha preguntado eso? Bueno, hoy conmigo se está preguntando eso. Ahora, ¿cuándo soy fiel? ¿Cuándo soy fiel? Cuando soy capaz de oír y obedecer al que me llamó. Cuando soy fiel, cuando soy capaz de oír y obedecer. Esa será nuestra medida de fidelidad. El que llamó a Jesús y a Moisés, le habló, le encomendó, ellos oyeron. Pero no se quedaron solamente con oír, obedecieron. En el caso de Jesús, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchó, oyó lo que recibió, lo comprendió, lo asimiló, obedeció hasta el final. Cuando soy fiel, cuando soy capaz de escuchar a Dios, cuando soy sensible de escuchar la guía del Espíritu que está en mí, cuando soy capaz de dejarme conducir por Él y no por lo que yo quiero, o por lo que creo, o por lo que deseo. Soy fiel cuando soy capaz de oír y obedecer. No son dos cosas diferentes. Creo que eso es una sola cosa. Oír y obedecer debe ser una sola cosa para todos los hijos de Dios. Y esa será la medida de fidelidad. ¿Quieres saber cuando eres fiel? Cuando eres capaz de escuchar a Dios, cuando eres sensible para escuchar y para obedecerlo. Esa será la medida de conocer si estamos siendo fieles al que nos llamó. Por eso cuando se nos demanda algo, por eso cuando Dios exige algo, por eso cuando Dios nos señala en algo en nosotros y somos capaces de oír y obedecer, Él encuentra fidelidad en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando entiendo y se me revela una verdad, no me callo, no la opaco o no la manipulo porque me interesa recibir un beneficio. Ah, sí, está bien, es verdad. Esta verdad, sí, tienes razón. Pero ¿para qué cambiar si siempre hemos sido así? Algunos saben, algunos entienden, pero no necesito esta verdad porque me da más resultado esto que he estado haciendo siempre. Y nos volvemos administradores infieles. Y empezamos a desconocer que existe una medida, oír y obedecer. Algunos por conveniencia
han ocultado la verdad, porque los quita de recibir beneficios, porque los quita de una posición de jerarquía, de un título, de autoridad, y entonces parece que el estatus se les acaba. Pero yo prefiero ser fiel, oír y obedecer al que nos llamó, al que me llamó. Amén. Voy cerrando. Por eso, como el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy mi voz, oír y obedecer. Por eso, si ustedes oyen hoy mi voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Quién endurece el corazón? Aquel que, a pesar de ver su condición actual, persiste en equivocarse. Lo que decíamos, es un necio. El necio es aquel que se equivoca pero persiste, insiste, permanece fiel a los errores. Le gusta equivocarse. ¿Quién endurece el corazón? Aquel que, a pesar de ser señalado, de ver su condición actual, decide ignorar la voz y decide no obedecer. No obedece a lo que se le demanda. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Quién es el incrédulo? ¿Se ha preguntado eso o ya lo sabe? A ver, ¿quién es el incrédulo? ¿Alguien sabe quién es el incrédulo? El que no cree. Claro. Entendemos que el incrédulo es el mundano. No. El incrédulo está sentado, entre comillas, en un templo, en una casa de oración, entre comillas, y decide resistirse a la verdad. El que sabe que debe oír y obedecer, pero decide ignorar. Por eso dice la palabra, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. El incrédulo está apartado porque no oye, porque no obedece, porque no quiere, por conveniencia propia. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que dice, ¿tenemos parte con quién? Aleluya, parte con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios. ¿Dónde está Cristo? Gobierna. ¿Dónde está Cristo? Es el esposo, es la cabeza de la iglesia. El que gobierna este reino espiritual. Bueno, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el corazón, por el engaño del pecado, Hemos llegado a tener parte con Cristo. ¿Para qué? Para que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. Esa es la razón, retener firmes hasta el final. Soy administrador fiel. No hasta que me conviene, hasta el final. Cristo fue administrador fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, cuando vemos en la vida de Jesús que fue fiel administrador, entendimos también cuando el apóstol Pablo vio y se le revela esta verdad y tiene el conocimiento, dice un Gálatas 2:20. Entendió que el modelo de ser fiel administrador hasta el final de lo que se le entregó, que fue Jesús, entendió, es que mi vida es vivir juntamente crucificado.
El que es administrador fiel vive constantemente. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, somos uno, crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amados, te recuerdo, Cristo vive en ti. Eso no es una utopía, eso no es una mentira, eso no es un mensaje para manipular a nadie. Es que Cristo vive en ti, Cristo vive en nosotros. Y lo que tú no podrás hacer y lo que tú no puedes en tu fuerza, lo harás en la vida del Hijo de Dios, el cual, diga, me amó y se entregó por mí. Termino con número 2. La obediencia siempre será por amor y no por imposición. 2. Tu obediencia será por amor, no es por imposición. Por eso Juan 14:23 contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. No está obligando a nadie. No está imponiendo algo a nadie. No estamos imponiendo una carga demasiado pesada de llevar aquí en Vida Plena. El que obedece amará a Dios y obedecerá a la palabra. Y dice, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada con él. El obedecer siempre nacerá de un corazón que ama por encima de sus situaciones. Ay, me cuesta amar a Dios porque estoy pasando por tal o cual situación. El que obedece amará por encima. Como dijo el apóstol Pablo un día, cuando tengo abundancia, permanezco igual, fiel administrador, amo a Dios. Pero cuando tengo escasez también, en todo y por todo he sido enseñado. Quiero recordarte en esta mañana nuestra medida de fidelidad y este amor a Dios. Por gracia, no es por nosotros, será porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. No somos nosotros, es Él en nosotros. Somos fieles no hasta cuando puedo, somos fieles hasta el final. Soy fiel cuando oigo su voz y hago lo que Él me pide. No se contenten, dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. No me escogieron ustedes a mí. Póngase de pie, por favor. Terminamos. Usted lo sabe, pero quiero recordárselo otra vez. No me escogieron ustedes a mí. En nuestra agenda personal no estaba esto. En la agenda eterna sí estaba nuestro nombre. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pero no se queda solamente con un llamamiento. Dice, los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Cuando eso suceda, así mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Está hablando, por supuesto, a los discípulos. Y son palabras que las podemos traspolar hasta nuestros días. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero nos quedamos solamente con esa parte. Ahora, hermano, declare la palabra. Y Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Cuándo? Cuando vayan, hagan,
den fruto y además un fruto que perdure. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser mi administrador fiel y ser hallado confiable, tendrá que hacer algo. Niégate a ti mismo. Eso incluye a veces nuestros deseos personales, nuestros planes, nuestra propia voluntad, todo eso. Niégate a ti mismo cada día. El problema a veces ha estado que nos ha costado el negarnos cada día. Pero como dice, como empezamos y decíamos, es esta gracia que recibimos la que nos perfeccionará. Nos perfeccionará. Termino como empezamos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Para que por su gracia entendamos lo que nos ha concedido. Amén. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos otra vez a qué hemos sido llamados y qué somos hoy, cómo somos vistos hoy. Señor, gracias porque así como somos, nos vistes confiables. Pero además de vernos confiables, comenzaste a hacer una obra perfeccionadora en nosotros para no ser como siempre somos y hemos sido. Gracias por quitar de nosotros, Señor, la terquedad, la inconstancia, para que quede tu firmeza, para que quede lo inconmovible y eso nos permita ser hallados fieles hasta el final de nuestros días. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esto que hemos recibido podamos digerirlo, que podamos entenderlo, pero lo que es mejor, nos podamos comprometer con lo que hemos escuchado. Amén y amén.